¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bendiciones a todos. Saludos, saludos. Aquí andamos, listos, prestos y dispuestos. Ok, muy bien. David, ¿vas a tener moderador? Ahí tenía que llegar Florecita. Díganle a Florecita que llegue, o Pat. No estoy seguro si va a llegar Pat. Pero no hay problema. Pero a ver, díganle a Florecita, ahí a mis hermanos. Mientras tanto, vamos viendo los términos del debate, por favor. Sí, está bien, pero sería de preferencia que esté la moderadora para que escuche, porque si no, le vamos a repetir otra vez. Ok. Mm. Ok. Ahí que me avisen. Alguien me avisa si está la. Y si no, sube a Leti a moderar, porfa. ¿Te subo, Leti? Solo di ok. Maricela, Leti van a debatir. Saludos a todos, saludos, saludos. Compartan, compartan. Vamos a tener un debate con David. Todos los seres humanos nacemos en pecado. Yo voy a ir por el lado negativo, él irá por el lado positivo para que esté interesante el debate. Entonces compartan, compartan. En breves minutos empezamos. Solo estamos esperando la moderadora de él y arrancamos. Dame un minuto y si no hay, yo generalmente no, gracias. Yo no suelo debatir con dos moderadores. No es, ahí en lo académico no se ve eso, ¿no? Pero si llega bien, si no, no hay problema para no perder tiempo porque estamos a 8 minutos. Saludos a todos, saludos. Compartan, compartan. Ya vamos a empezar. En breves minutos arrancamos. Nosotros acá de este lado ya estamos listos. La moderadora ya está lista. Ya tiene ella la información de cómo se va a llevar el debate. Lo único que quería agregar, David, no sé si esté de acuerdo, creo que 2 minutos de contrarrefutación, porque a veces en la refutación se dicen cosas que uno no dijo, entonces 2 minutos de contrarrefutación. Es todo lo que quisiera agregar. Ok. Y si reducimos la respuesta a 2 minutos, formulas tu pregunta, no hay tiempo, obviamente no hay que abusar. 2 para responder, 2 para refutar. Yo siento que 3 es mucho, ya solo se rellena y ya a veces ya no tiene sentido lo que se dice. En 2 minutos más que suficiente para responder una pregunta. Ok. Mientras se pueda abarcar lo ideal, está bien. Entonces estaríamos hablando de 15, 10, 2 Ujú. y, ok, y tres preguntas a 2 minutos. Ok, apunta hermana Minerva, 15 minutos de argumentación, 10 de refutación, 2 minutos de contrarrefutación, una serie de 3 preguntas. David dice que él no le gusta el sí y no. Si él cree que el sí y no es injusto, lo puede rechazar. Lo mismo voy a hacer yo. Y yo acostumbro que la persona solito dirá sí y no. O sea, no tengo que presionarlo. No tengo que presionarlo. O que diga él ambos o ninguno de los dos. Pero voy a tratar la manera de
de que él solito diga sí o no, sin necesidad de presionarlo. Está bien, entonces la respuesta es 2 y refutación 3, o es 2 y No, 2. 2 y 2. Ok, 2 y 2, está bien. Sí, porque yo he notado en los debates que ya solo rellenan el otro minuto y dicen un sinfín de cosas y ya no tiene sentido. 2 minutos para que aproveche y desarrolle bien su respuesta. Ok. Ahí te mandan un encargo, Diego, y dice si quieres debatir con angelitos regalados y Judas era salvo. No, le voy a dar una pausa a los debates. No, ya, Ok. ni siquiera con los romanos, que ahí me solicitan debate casi todos los días. Ok. Ya. Si no llega Florecita, Pat, porfa, como no me avisaron, si puedes subir Pats, abre tu live y sule. Muy bien, estamos en espera. Sigan compartiendo para que no baje. Ok. Estamos bien, compartan, compartan. Va a estar interesante el debate. Va a estar interesante. Yo ya tengo listo todo. ¿Quién arranca? No nos fuimos de acuerdo. ¿Yo arranco, no? Sí, sí, tú. Ok. Y me dicen que ya va a llegar, pero nunca llega. A ver, ¿llega en serio o no llega? Porque ya es mucho tiempo. Acá me están preguntando qué tema vamos a debatir. Vamos a debatir si todos los seres humanos nacemos en pecado o con pecado, que sería lo mismo. Yo voy por la parte negativa, David por la parte positiva. Para los que están preguntando qué tema vamos a debatir, si todos los seres humanos nacemos en pecado, somos pecadores o no. Yo voy por el lado negativo y David por el lado positivo. Ok. Pecado original, más o menos algo así, pero sin ese título, pecado original. Más o menos algo así. Yo no me hago problema con el título, ¿no? No es ningún problema ese título. Que dice, ya está abriendo, dice. Que en otros países es tarde para algunos. Aquí son las 7 de la noche con 13 minutos, casi 15. Ya llegó Pat. Ahí está. Hola, hola. Bendiciones a todos, buenas noches y bendiciones. Ay, disculpe, mi hermano David, yo pensé que era mañana, y no me alisté, pero ya, lista. Nada más me Mañana es pasan, por feriado. favor, me pasan, por Ok. favor, rápidamente los tiempos. 15 minutos, escuché. 15 minutos es exposición, 10 minutos es refutación, 2 minutos de contrarrefutación, son esos 3 puntos. Y luego se van a hacer 3 preguntas. Lo que sí hay que detectar son las falacias en alguna de las preguntas. Evitar el sí y no, si se quiere, o sea, no tengo problema con eso, pero no lo voy a responder si no, si no es necesario. 2 minutos entre refutación y respuesta de las 3 preguntas y con eso yo creo que, bueno, iniciamos con un minuto Dos de dos presentación. minutos para contestación y 2 minutos para refutación, hermano. Sí, y al final se puede, no sé si te parece concluirlo o directamente nos despedimos, Diego. Yo solo despido. Regularmente Ok, yo nunca hago conclusión. muy bien. Pero si tú quieres concluir, es asunto tuyo. Hay tus 2 minutos como los quieras aprovechar. 2 minutos, Ok, refutación y 2 minutos de conclusión y despedida. Nada más para confirmar, 15 minutos de exposición, 10 minutos de refutación. ¿Va a haber contrarrefutación o algo así? 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos de contrarrefutación. Ok, Sí. ok, contrarrefutación.
3 preguntas, 2 2 minutos cada Ajá. Y 2 de respuesta despedidas. y refutación. ¿Quién va a iniciar de los dos? Diego. Diego. Y el tema me lo pueden. Bendiciones a todos aquí, mis hermanos, bendiciones. El tema me lo dice, hermano, rápido. Por allá. Ok, si todo el mundo nace con pecado o no, basta. ¿Sí o no? Sería así, ¿verdad? ¿Todo el mundo nace con pecado? ¿Sí o no? Ese sería el tema, ¿verdad? Claro, Ok. obviamente aceptando a Jesús en este caso. Ujú. Y pues ya, sería todo. Nada más para ponernos de acuerdo, Minerva y yo. Hola, Minerva, bendiciones, hermana. Inicias tú, ¿quieres presentarlo? Lo que es el debate, van a darles pues, que se presenten sin tiempo, nada más que se presenten rápido. Si quieres tú das el tema y ya arrancamos. Tú le vas a moderar al hermano Diego y yo le voy al hermano David. Sí, claro, está bien. Pues de mi parte que mejor se presente el hermano Diego. Le voy a dejar el lugar a él, que se presente él. Y pues ya si usted quiere presentar a David, no sé quién va a empezar, el hermano Diego o David. Yo empiezo. Está bien, hermano Diego, adelante. Muy bien. Muy bien. Buenas noches. En primer lugar, doy gloria al Señor Dios Todopoderoso, que nos da la oportunidad de estar con vida y de poder llevar este debate. Si con los romanos lo hago de la manera más cordial, no mucho más con un hermano, considero mi hermano, ¿verdad? Tenemos algunas posturas diferentes, pero creo que no por eso no deja de ser mi hermano. Entonces, voy a postular el día de hoy que no nacemos en pecado. Voy a dar los argumentos, espero que lo apunten, reflexionen y al final del debate ustedes saquen sus conclusiones. Así es que bendiciones para todos, bienvenidos. Para los que no me conocen, mi nombre es Diego Sic, soy de Guatemala, pertenezco a la misión evangélica del Príncipe de Paz aquí en Guatemala. Bendiciones, saludos. Ok, muchísimas gracias. Hermano David, ¿puede presentarse, por favor? Adelante. Ok, muchas gracias, bendiciones a todos los animalitos del Señor que están por ahí. Mi nombre es David Mendoza Gámez, soy de La Paz, Bolivia, pertenezco a la iglesia Eclesia de La Paz, justamente. Bueno, pues vamos a debatir el tema de si el mundo nace con pecado. Esperemos que pueda ser de edificación para todas las personas que están viendo este debate y en la retransmisión también, que pueda ser de igual manera bendición para cada uno de ellos y lo puedan analizar, ¿no? En su corazón. Doy gracias a Dios por este tiempo, por la familia que tengo y que, bueno, de aquí en adelante simplemente a través del Espíritu Santo pueda revelarse la verdad. Gracias. Amén. Gracias, hermano David. Bueno, me presento yo y ya le dejo el lugar a Minerva para que empiece con su tiempo de exposición. Bendiciones a todos y a cada uno de mis hermanos y amigos que están aquí presentes. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Pat y en esta tarde noche voy a estar moderando al hermano David. Y bueno, esperemos que sea un debate pacífico. Por favor, les pido no faltas de respeto, no se pronombre, no se pongan adjetivos calificativos. Vamos a llevar, por favor, un debate pacífico. Voy a dar el tema del debate para aquellos que van llegando. El tema de este debate es: ¿todo mundo nace con pecado? ¿Sí o no? Ese sería el tema del debate. Y bueno, le dejo el lugar a hermana Minerva. Adelante. Gracias, Pac. Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas, amigos y amigas. Buenas noches, sean todos bienvenidos. Vamos a estar, ¿verdad?, empezando este debate. El tema: todos los seres humanos nacemos en pecado desde bebés. Vamos a estar aquí, voy a estar moderando al hermano Diego. Por favor, comenten con respeto, compartan el like, denle en tac. Eviten ser silenciados, por favor, comenten con respeto, ¿sí? Les voy a... vamos a empezar entonces, le voy a dejar los 15 minutos al hermano Diego, que va a empezar pues el debate.
Y pues apóyenme ahí, por favor, tanto tac tac y compartan el like. Muchas gracias. Hermano Diego, usted me avisa cuando esté listo para dejarle los 15 minutos. Listo. Ahí les encargo los micrófonos. Soberano Señor, Dios Todopoderoso, Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, le doy gracias por esta oportunidad. Le pido en el nombre de mi Señor Jesús que su Espíritu Santo me dé sabiduría y que este diálogo, debate, sea de bendición, de edificación para los oyentes. En el nombre de Jesús, amén. No creo llevar los 15 minutos, probablemente 8 quizás o 9, porque pues yo quiero escuchar la postura de David. Muy bien, comienzo. ¿Todos los seres humanos nacemos en pecado? La respuesta es no. No nacemos en pecado. En Ezequiel, capítulo 18, versículo 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no, ojo, escuchen, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Pregunta, ¿acaso Adán no es nuestro padre terrenal? Pues obvio que sí. ¿En qué momento no es padre Abraham? Adán, pues obviamente que sí. Y si dice Ezequiel que el Hijo no llevará el pecado del Padre, ¿qué pecado entonces vamos a heredar nosotros? Voy a puntualizar esto. Una cosa es nacer con inclinación al pecado, otra es nacer con pecado. Muy bien, quizás el pasaje que seguramente va a venir hoy, lo sé, será Romanos capítulo 5 del 12 al 19, Primera de Corintios 15, 21. Yo no voy a abordar esos pasajes porque seguramente es lo que van a dar y lo voy a refutar. Entonces, quiero puntualizar esto. Una cosa es sufrir las consecuencias de la desobediencia de Adán y otra es que nosotros nazcamos en pecado. Ejemplo, una de las consecuencias de la desobediencia de Adán es la muerte. Pero aquí hay algo interesante. A pesar de que nosotros ya creímos en Cristo, ya hemos sido justificados, ¿todavía vamos a morir? Obviamente que sí. ¿Qué pasó entonces? ¿Acaso nuestro pecado no fue borrado? ¿Acaso nuestro pecado todavía no ha sido limpiado? Claro que sí, pero no vamos a dejar de sufrir las consecuencias. ¿Por qué ahora en Cristo todavía nos enfermamos? David y yo nos enfermamos, ambos nos enfermamos y ya estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque es una consecuencia de la desobediencia de Adán. Ahí estoy de acuerdo. Las consecuencias nos arrastra absolutamente a todos, ahí no hay debate. La muerte, las enfermedades, envejecemos, etcétera, etcétera. Sí, eso sí nos ha arrastrado a absolutamente todos, pero que nazcamos en pecado es punto y aparte. Muy bien, Primera de Corintios capítulo 7 versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Está hablando de una pareja que está en yugo desigual. Uno es creyente y otro no es creyente. A pesar que es una pareja en yugo desigual, dice que los hijos son santos. Imagínense. Y si nacemos en pecado, ¿por qué Pablo dice que los hijos de esta pareja en yugo desigual son santos? ¿De qué pecado va a inculpar Dios a un bebé recién nacido de 6 meses, de 5 meses? ¿De qué pecado? ¿De desobediencia? ¿De adulterio? ¿De mentira? Pues de ningún pecado. Escuche lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 13.
Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Incluso mi querido David, antes de que llegase la ley, dice que no eran inculpados de pecado, porque no había una ley. No había una ley que decía no matar, no robar, no codiciar la mujer de tu prójimo. No había una ley de que te iban a inculpar si no había un reglamento. Claramente dice, cuando no había ley, dice que tampoco se inculpaba de pecado, pero cuando vino la ley, ahora ya hay pecado porque ya hay reglamentos que seguir, hay mandamientos que guardar. Muy bien. Es interesante cómo es que ahora Dios me puede juzgar cuando ya la persona desarrolla su conciencia. Le voy a dar un ejemplo muy interesante. Primera de Corintios 10:27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Este pasaje es muy interesante. Ejemplo, invito yo a David a almorzar, pero resulta que esa comida está dedicado a un dios pagano, pero yo no se lo declaro a David y David de todas maneras ingiere esos alimentos. Pregunta retórica. ¿Será culpado David de pecado de idolatría? Obviamente que no. ¿Por qué? Porque no lo sabía. Lo mismo pasa entonces con los niños, con los bebés, son inocentes. Entonces, ¿de qué pecado Dios los va a culpar? Aún una persona adulta, si hace algo que él no sabía, por ejemplo, se le dice, mira, te regalo $100, pero resulta que esos $100 fue robado, pero tú no sabías que fue robado. ¿Se te inculpa de pecado? Claro que no, pero desde el momento que se te dice, se te revela que ese dinero fue robado, obviamente ya se te inculpa de un pecado. Estás siendo cómplice de algo robado. La conciencia, entonces, un bebé, pues, ¿de qué se le va a culpar? Nada todavía. Y por último, como dije, voy a ser breve en mi exposición. Mateo 19:14. No sé si David va a refutar a Jesús, no lo sé. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. A menos que me venga con el argumento de los romanos. No, es que ahí no dice que ellos son del cielo, sino que esto y lo otro. No sé cómo él va a refutar este pasaje de Mateo 19:14. Si los niños están en pecado. Mi querido David, en Mateo capítulo 9, Jesús, antes de sanar al paralítico, primero le dio el perdón. Hijo, tus pecados te son perdonados, y luego le dio la bendición de la sanidad. Si los niños están en pecado, ¿por qué Cristo no hizo exactamente lo mismo? ¿Por qué antes de darles la bendición no les perdonó el pecado como lo hizo con el paralítico en Mateo 9? ¿Por qué en Mateo 19 les impuso las manos y los bendijo y no dijo les perdono sus pecados? ¿Por qué con los adultos sí? David lo sabe muy bien. Antes que Cristo diese la bendición de la sanidad, primero les perdonaba el pecado. Hijo, tus pecados te son perdonados, y luego los sanaba. ¿Y por qué a estos niños de Mateo 19:14 no les perdonó su pecado si están en pecado? Pero bueno, no quiero adelantar nada, quiero dejarlo para la pregunta. Por lo menos los romanos tienen cómo sacar ese pecado original, por lo menos los romanos. Pero la pregunta va a estar buena y yo ya quiero llegar a las preguntas. Ahí lo dejo, moderadora. Lo dije, no es una argumentación muy extensa porque pues es algo bien breve. Gracias, ahí lo dejo.
Muy bien, se tomó 9 minutos con 16 segundos. Muchas gracias, hermano Diego, por su participación. Pat, le dejo el tiempo. Gracias, Minerva. Ok, ¿está listo, hermano David? Me avisas, por favor, 2 minutos antes y me dejan terminar la idea porque lo que traigo es Ok, harto. muy bien. Yo le cuento 3 y usted inicia. 3, 2, 1, adelante. Muy bien, muchas gracias. Saludos nuevamente a mi esposa y a toda mi familia. Bueno, la condición espiritual del ser humano al nacer es una constitución y eje fundamental de la antropología bíblica y soteriológica. En esto vamos a encontrar 3 posturas. Una que es la postura bíblica tradicional, que es preagustiniana, ¿no? Para el tema del pecado original, para los que están entendiendo esto. Hay un tema de pecado original anterior y hay un tema de pecado original posterior al siglo V. Después tenemos esta postura que es una neutralidad adámica o simplemente una tendencia que está asociada generalmente al pelagianismo y a defensores contemporáneos, o sea, actualmente se está viendo eso, ¿no? Pero está más relacionada con el pelagianismo y la culpa heredada, que es justamente lo de Agustín de Hipona, que generalmente se trata en el calvinismo y en algunas otras corrientes, que tampoco es parte de lo que voy a defender, sino le voy a defender la postura bíblica tradicional preagustiniana. Entonces vamos a demostrar con un rigor exegético, hermenéutico, histórico, que la humanidad no nace en un estado de neutralidad como se puede pensar o no. Es en realidad que nacemos con una naturaleza pecaminosa, caída y ontológicamente totalmente afectada. ¿Por qué? Por la transgresión de Adán. Y vamos a ver cómo esta postura se aparta radicalmente del error calvinista que hay a través de la culpa o la imputación de la culpa forense y también al reduccionismo que es superficial en cuanto a la mera tendencia. Pero para eso nosotros tenemos que entender 2 cosas que habla el libro de Romanos a lo largo de todo el libro, pero en específico del capítulo 1 al 5 y del 5 al 8, en el que habla de pecados y pecado, ¿no? El problema es que debemos entender esta antropología preagustiniana, como les decía, la iglesia primitiva lo entendía de esa manera, y nos vamos a sumergir en lo que dice la epístola de los romanos. Entonces, el pecado es singular, que tiene un artículo que es Geamartia, para la teología paulina, en Romanos, que, como les decía, el capítulo 5 a 7, esta amartia o pecado en singular no opera como un verbo o acción aislada, sino como un sustantivo personificado. Entonces describe una fuerza cósmica, una condición existencial, una ley interna. Ustedes lo pueden leer en Romanos 7, hace una aclaración magistral, Pablo, acerca de esto, y no lo puedes tomar como un acto que viene o proviene de nosotros, sino es algo que te incita a. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte traspasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si quieren refutar esto, tienen que refutar la palabra pecado en singular, justamente con lo que acabo de hablar. Y tienen que refutar también Romanos 7:17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado en singular que mora en mí. Entonces tienen que darse cuenta que Pablo está enseñando que es un habitante intrínseco en la carne, no es algo o una influencia ambiental externa o una inclinación que el hombre pueda sacudirse con su libre albedrío innato, ¿no? Es en realidad una corrupción estructural de la naturaleza humana. Nosotros nacemos bajo el dominio, la infectación de este amartia en singular. Tendrían que refutar esta parte del griego koiné. Voy a hablar rapidito acerca de esto para que lo vean, que no solo está en el tratado de Pablo, sino que está en el corpus mosaico, en los profetas y obviamente en Juan, ¿no? Que es esta palabra geamartia y los actos individuales, que justamente es la confusión con el problema del pecado, que es amartemata. Si uno no hace esa diferenciación, entonces cae en el error, lastimosamente, de poder malinterpretar las escrituras. Entonces, la revelación progresiva de estas escrituras en el bloque de Moisés, o sea, en el Pentateuco, vamos a encontrar esto, como les decía, en Génesis 4:7, aquí vemos el pecado como entidad, no como algo de lo que habíamos hablado antes, que era el amartemata, ¿no? Los pecados en plural. Lo que podemos ver es esta entidad agazapada, que en el idioma era hatat,
Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Esto es el texto que está escrito en Génesis 4:7, cuando Dios le estaba hablando a Caín acerca de, justo antes de que cometa algo, ¿no? El pecado que ya moraba en Caín, el pecado que ya moraba en Caín, no porque haya sido algo que haya pasado recientemente, sino porque es algo que está dominando a nosotros, ¿no? En el vocablo hebreo se utiliza la palabra hatat, que es un sustantivo singular nuevamente para el pecado. Lo extraordinario que vamos a poder ver aquí es que hay una anomalía gramatical deliberada en el texto masorético. La palabra hatat es de género femenino, pero el verbo que lo acompaña, robés, es traducido como la puerta o acecha, pero es un participio masculino. Ahora, ¿por qué es esto? Hay un desajuste en este género, efectivamente, porque no se le describe a Caín como alguien que simplemente tiene una tendencia o un mal pensamiento que se puede corregir con un palazo, digamos, ¿no? Pero se describe el pecado en singular como una fuerza casi personal, un invasor ontológico que se ha instalado en el umbral de la experiencia humana, y esto ha sido post-Adán. La expresión a ti será su deseo es lo mismo que se utiliza en la raíz hebrea que es el tezuka, que lo vemos en Génesis 3:16. Ustedes lo pueden leer. Entonces van a darse cuenta realmente de que esto es algo que te domina, es algo que te lleva a hacer algo. No es que aparece así por nada, o que en algún caso podríamos decir que simplemente la naturaleza humana tiene esa tendencia. Ahí vamos a tener un grave problema cristológico si es que vamos a hablar acerca de esto, ¿no? En Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, anash, ¿quién lo conocerá? Este término hebreo traducido como perverso, pervertido en el koiné del hebreo, utiliza la palabra anash. Esta palabra anash en lexicografía semítica denota una acción malvada, perdón, no denota una acción malvada, sino una condición de enfermedad, o sea, algo que lo tienes tú, que es una debilidad, que es incurable y que tiene una fragilidad estructural. Efectivamente, aquí los profetas tenían un entendimiento acerca de esto, del pecado como algo intrínseco en el humano, no como algo de simple inclinación. En Juan, pese a muy diferente a Pablo, dice el pecado del mundo y la esclavitud que tenemos ontológicamente a esto. En Juan 1:29 dice, el siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, ¿qué? El pecado del mundo. Oh, qué interesante. Otra vez estamos hablando de la palabra en singular. Juan el Bautista, bajo la inspiración, utiliza de forma rigurosa el acusativo singular con artículo, ten amartian. No declara que Jesús viene a quitar los pecados en plural, amartiata, sino ten amartia, el pecado en singular, lo cual, si hubiese sido así, hubiese limitado la obra del Mesías a un simple borrado legal de deudas que teníamos en el pasado. Entonces, ¿qué es el pecado del mundo? Es la estructura adámica de la rebelión, el principio de corrupción infiltrado en la raza humana, no en el mundo, aunque las consecuencias del pecado de Adán sí están en el mundo, pero es algo que está en nosotros, ¿no? Y eso lo vemos con Juan. Entonces, me voy a adelantar porque tengo mucho para hablar. Lo pueden leer Juan 8:34. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado en singular, otra vez es explicado del pecado en singular, entonces utiliza apoyo en ten amartian y duolos estin amartias, ¿no? Es parte del pecado en singular y hace a través de esto pecados, que es lo que les voy a mostrar un poquito más adelante. En Juan 1:3-4, primero de Juan 1:3-4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, en el original en griego esta frase es de identidad recíproca, perfecta debido al uso del artículo determinado en ambos lados del verbo. He amartia estin he anomia. ¿Ok? Ok, ya. No es una simple descripción de que pecar es malo, como algunos van a decir, es la definición de la esencia de la fuerza amártica. He amartia, lo que nosotros tenemos. Entonces, la anomia no es solo violar un mandamiento específico, es el principio de la anarquía espiritual, el rechazo constitucional a la soberanía de Dios. Juan, aparte de Pablo, nos enseña que detrás de cada acto delictivo moral existe una esencia unificada al pecado en singular
que define el estado de desalineación ontológica en la humanidad. Ahora, ¿cómo trata la Biblia, y Romanos en especial, Pablo, el pecado y los pecados? De los pecados podemos leerlo en Romanos 3:25, Romanos 4:25, para que ustedes vean que ahí dice los pecados, que en este caso sería muy diferente a lo que es Gea Martia, ¿no? En Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Efectivamente, nosotros tenemos una responsabilidad legal, forense ante Dios, después de haber cometido pecados, pero eso es a través del pecado, que nuevamente lo pueden revisar en Romanos, capítulo 1 al 5, 5 al 8, para que vean la diferencia entre ambos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es nuestra situación y responsabilidad entre ambas realidades? ¿Qué es el pecado y qué son los pecados? Frente al pecado, nosotros somos víctimas biológicas del legado adámico. Heredamos una carne debilitada. Ojo, no estoy hablando de que hay una culpa, que eso es el calvinismo y yo no soy calvinista. Entonces heredamos una carne debilitada sujeta a corrupción y a la mortalidad física y una distorsión de la voluntad. Entonces el problema es ontológico. Si morimos a través o por el problema adámico, es porque en nuestra ontología hay una distorsión. Entonces Dios no nos imputa culpabilidad judicial al nacer, puesto que la culpa requiere consentimiento voluntario y discernimiento de la ley, cualidades que los infantes no poseen. Ahí podemos leer Deuteronomio 1:39, Romanos 9:11, Santiago 4:17. Ahora, los pecados, que son los actos, somos plenamente responsables y culpables de la corte celestial, tan pronto como un individuo alcanza una edad para tener responsabilidad o discernimiento moral y conoce el mandamiento de la naturaleza pecaminosa interna, fructifica inevitablemente la transgresión voluntaria consciente. Es ahí donde el hombre muere espiritualmente y se constituye en un pecador judicial. Entonces, la solución para los pecados se resuelve en la expiación, la propiciación y la justificación forense. Romanos 3:24-25, Romanos 5:1. La sangre de Cristo paga la deuda legal por nuestras rebeliones conscientes y voluntarias. El perdón de las ofensas acumuladas. Ahora, la solución para el pecado, nuestra naturaleza, se resuelve mediante la crucifixión del viejo hombre, la regeneración y esto, liberación ontológica. Nosotros somos liberados ontológicamente del pecado. Espero que se haya entendido como una respuesta a una cuestión que me acaban de hacer en Romanos 6:6-7 y Romanos 8:2 dice eso. Nuestra naturaleza vieja no es perdonada porque las naturalezas no necesitan ser perdonadas. Se perdonan las acciones. La naturaleza vieja es muerta y sepultada con Cristo. Entonces eso no tiene nada que ver con los pecados en plural. Y esto da paso a una nueva creación que lo vemos en 2 Corintios 5:17. Ahora, si la humanidad solo naciera con una tendencia externa y un corazón intrínsecamente limpio, el hombre no necesitaría ser engendrado de nuevo en su estructura ontológica, sino simplemente recibir una terapia moral o un mejor ejemplo conductual. Ahora, ¿qué pasa con la cruz? ¿Qué pasa con Cristo? Déjenme un momentito, plan, porque tengo mucho de qué hablar. Y he leído, sí, los libros de Irineo, pero no lo voy a tomar todavía. Ahora, si el ser humano nace moralmente neutral y con su naturaleza, tengo 3 minutos, intacta, el pecado sería una mera opción estadística y conductual. Bajo esta lógica, teóricamente debería existir un porcentaje de la población mundial que, haciendo uso correcto de su libre albedrío intocado, decidiría jamás pecar. Sin embargo, 2 minutos. Las escrituras son categóricas, por cuanto todos pecados están destituidas de la gloria de Dios. Romanos 3:23, la universalidad e inevitabilidad del pecado humano demuestra que no nos enfrentamos a una opción externa, sino a una determinación de la infección de la naturaleza humana. Ahora, ¿qué pasa con los niños? La Biblia establece que la paga del pecado es muerte. Si los infantes nacen, si es que los infantes nacieran sin pecado original, entonces, ¿por qué mueren físicamente? Obviamente, él dice que es solamente por algunas cosas. La muerte física es la prueba de que hay algo en nosotros que está afectado por las consecuencias biológicas de Adán. Mueren porque cometieron pecados personales. Ahora, el problema más grave de esta postura, si cada bebé que nace en el mundo nace exactamente en la misma condición ontológica que Jesús de Nazaret, verdadero hombre, carne humana real, pero eternamente libre del pecado y inmundez intrínsecas, vamos a devaluar el nacimiento virginal. La obra milagrosa del Espíritu Santo en el vientre de María ya no tendría el propósito soteriológico de interrumpir transmisión de la naturaleza corrupta a través de la simiente del varón. Jesús habría nacido tan limpio como cualquier otro hijo concebido por la vía natural. Ahora, vamos a reducir la santidad de Cristo a un mero logro moral. La impecabilidad de Jesucristo dejaría de ser una cualidad intrínseca
de su santa e inmaculada humanidad unida a la deidad en la unión hipostática, Jesús simplemente pasaría a ser un simple hombre común y corriente que tuvo más fuerzas de voluntad que los demás para no ceder a la tendencia. Esto, lastimosamente, roza en la herejía del adopcionismo y el pelagianismo puro. Entonces, vamos a tener problemas con la humanidad posadámica en relación a Jesús. ¿Nace con una carne infectada por el pecado? Sí, todos nacemos con una carne infectada, programada ontológicamente para fallar en cuanto se adquiere la capacidad moral. La humanidad de Cristo, aunque asumió un cuerpo humano real sujeto a las debilidades físicas no pecaminosas, su constitución interna fue integrada por el Espíritu Santo, libre absolutamente del contagio ancestral del pecado y de toda concupiscencia ontológica. Tiempo. Jesús poseía una santidad intrínseca constitucional. La humanidad nacida ordinariamente posee una corrupción intrínseca constitucional. Gracias. Muchas gracias. 15 minutos con un segundo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bienvenidos nuevamente a este debate para aquellos que van entrando, que no saben el tema. El tema es: ¿todo mundo nace con pecado, sí o no? Ese es el tema de debate. Y bueno, vamos a darle lugar a Minerva. Adelante. Sí, gracias, Pac. Vamos a entrar ya culminamos con el tiempo de exposición o argumentos. Ahora vamos a entrar con refutación, son 10 minutos. Hermano Diego, por favor, cuando esté listo, avise. Ok, 3, 2, 1, adelante. Muy bien, quiero empezar diciendo esto. La tarea de David era probar por lo menos un solo texto, uno solo, que dijera o que hiciera alusión que nacemos en pecado. Quería un texto. Yo dije, ¿cuál texto me va a dar que diga que nacemos en pecado? Eso era el trabajo de él. Muy bien. Al nacer es ¿qué dice acá? Un conflicto fundamental, o no, una constitución fundamental, dice. El nacer es una constitución fundamental, dice. Hay posturas agustinianas del pecado original, postura adámica con pelagianismo, dice. Yo nada de eso voy a argumentar, voy a argumentar con una postura bíblica, y dice: nacemos con una naturaleza pecaminosa caída. O sea, nos dio a entender que nacemos en pecado. Pero, ¿dónde está el texto? No lo hay. Utilizó él la palabra amartía del griego, pero qué interesante, porque la palabra amartía significa errar al blanco. Una persona cuando nace, ¿erró a qué blanco, mi querido David? ¿A qué blanco erró? Porque eso significa la palabra amartía, errar al blanco. ¿A qué blanco ha errado una criatura cuando nació? Pues de ninguna. Ya sabía que el texto aparentemente más fuerte que pueden dar es Romanos 5:12. Escuchen bien, por favor, Romanos 5:12. Lo vamos a leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cuál pecado? La desobediencia. ¿Qué hombre? Adán. Y por el pecado, la muerte. Ojo, ¿qué fue lo que pasó a los hombres? Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué fue lo que pasó a nosotros? La muerte. Como dije en mi argumentación, eso sí nos afecta. Lo dije en mi argumentación. Las consecuencias de la desobediencia de Adán sí nos afecta. La muerte, como el ejemplo que puse, nosotros que ya hemos creído en Cristo, a pesar que hemos creído en Cristo, la muerte un día nos tocará, aunque no lo querramos, por cuanto todos pecaron. ¿Esto ya en qué momento aplicará? Bueno, aplicará cuando la persona comienza a practicar el pecado. Mire lo que dice 1 Corintios 15:21. No lo dio él, pero yo lo voy a dar porque esto está relacionado. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 22. Porque así como en Adán todos mueren. Ahí está. Todos vamos a morir físicamente en Adán. Ahí sí que no hay quite. Nos va a tocar porque nos va a tocar. También en Cristo todos serán vivificados. Pero es interesante que en Romanos 5:12, hasta donde se cierra la idea, que es el versículo 20, creo yo, quiero corroborar, donde se cierra la idea,
es interesante que ni una sola vez dice Pablo que el pecado pasó a todos los hombres. Un texto que David me presente que diga, así como por Adán entró la muerte y el pecado pasó a todos los hombres, se acabó el debate. Porque ahí está el texto explícito que dice que el pecado pasó a todos los hombres, pero no dice, lo que sí dice que pasó, la muerte. Lo que sí pasó, las consecuencias. Eso no está en debate. Muy bien, algo que me llamó la atención, él hizo muchas veces mención en singular de Romanos 8:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, en singular. Pero mi querido David, fíjate que también en Salmos 32:5 habla en singular también. Dice, Salmos 32:5, mi pecado te declaré. Está hablando en singular también. Pero pregunto, ¿acaso solo fue un pecado lo que cometió David? No, David en primer lugar codició a la mujer de su prójimo. Pecado número 1. En segundo lugar, adulteró. Ya son 2 pecados. En tercer lugar, conspiró la muerte de Urías Eteo. 3. Pero resulta que está hablando en singular. ¿Qué pasó ahí, mi querido David? ¿Qué pasó? Salmo 32:5. Mi pecado te declaré. Está hablando en singular, pero hay 3 pecados. El hecho de que Romanos 5:12 esté hablando en singular no quiere decir que está hablando del pecado original. Todos los pecados que nosotros cometemos. Te voy a dar otro ejemplo. Otro ejemplo es en Romanos capítulo 6, versículo 20. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, hablando en singular, del pecado en singular. Eso quiere decir entonces que está hablando del pecado original, pero más adelante ya luego te habla en plural. Erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas? Ya está hablando en plural, de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. El hecho de que Romanos 8:12 comienza hablando en singular no quiere decir que está hablando del pecado original, el pecado de la desobediencia de Adán. Mira, el propio Romanos refuta esta postura. Vamos a ver, donde dice que no todos pecan a la misma manera que Adán. Ok, aquí está. Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Si somos culpados por la transgresión de Adán, aquí en Romanos 5:14 siquiera debería de mencionar eso. Los que pecaron no a la manera de Adán, porque puede ser que la desobediencia de uno es otra y no necesariamente la de Adán. Perfecto. Muy bien. Citó Jeremías 17. Mi querido David, todos los pasajes que presentaste está hablando de gente adulta. Cuando Pablo dice que el pecado, ya no soy yo el que hace esto, sino el pecado que mora en mí. Pablo era, cuando escribió eso, siendo adulto, no un bebé, no un niño. Cuando me menciona Jeremías, cuando menciona Primera de Juan 1:9, todos los pasajes que me presentó mi querido David está hablando de personas adultas. Primera de Juan 1:9, mencionó Juan haciendo alusión que Cristo vino. Ok, no se vaya a molestar, no se vaya a molestar. Mejor no lo digo. Pero el argumento que me salió es el mismo argumento que debato con los amigos que ya saben quiénes son. Porque los amigos dicen que el bautismo es para quitar ese pecado. Oh, qué interesante. Pero no quita los pecados personales. ¿Cómo está eso? Algo así nos quiso enseñar David, que Cristo vino a quitar un pecado. ¿Y qué pasó con los otros pecados? Es lo que yo entendí en su argumentación, porque habla en singular. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. No dice los pecados del mundo. ¿Y qué hacemos con los otros pecados? ¿Cómo lo vamos a quitar? ¿Con qué rito?
¿Con qué ritual vamos a quitar los otros pecados? O sea, es el mismo argumento. Yo porque he debatido este tema con los amigos, lo he debatido. Y los amigos dicen que el bautismo es para quitar ese pecado original, no los otros pecados. Ahora David parece que trae el mismo argumento porque dice que cuando Juan vio a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hablando del pecado original. ¿Y los otros pecados cómo lo quita entonces? ¿Cómo lo quitaríamos, David? No sé, una confesión. La verdad no lo sé. Bueno, ya en las preguntas quizás vendrán las respuestas. Muy bien. ¿Qué más dijo mi querido David? Si todos naciéramos sin pecado, ¿por qué la muerte? Dice. Bueno, ya le expliqué. Las consecuencias de la desobediencia de Adán sí nos afecta a todos. Cristo Jesús, Él no nació con inclinación al pecado. Definitivamente que no, porque recuerde que Él no lleva el ADN de Adán. No lleva el ADN de Adán. Y hasta donde sé, el hombre es el que da el ADN, esa inclinación al pecado. Nuestro Señor fue engendrado por obra del Espíritu Santo, Él no lleva el gen. Bueno, ese es otro tema. Cristo aquí no está en discusión. Aquí estamos nosotros, nosotros los humanos. Dejemos al Señor Jesús en paz, ahí en su trono de gloria. Entonces, ahí queda, creo que 10 minutos cabal, y vamos a ir allá a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, hermano Diego. 9 minutos con 52 segundos. Pues ya le voy a dejar el lugar a Pac. Adelante, Pac. Gracias, Minerva. Hermano David, ¿está listo? Saludos a todos los que están en los diferentes live. Bendiciones. Le pongo su tiempo. 3. Me abre su micrófono, hermano, para que me confirme nada más, porque si no... Espérate. Ok. Mientras mando saludos a... Estos hijos de la Pachamama que nos mandan. Dele tap. Ok. Ya. Ok. 3, 2, 1. Adelante, mi hermano. Ok, muchas gracias. Bueno, miren, es bueno a veces estudiar un poco, leer, escuchar. En ninguna parte yo dije que el pecado en singular representa un pecado para que me argumenten semejante disparate, ¿no? Y cuando hablo de pecados es justamente de lo que les hablé. Lean, y no es difícil leer. En sus Biblias buscan Romanos, capítulo 1, 5 versículos 17, capítulo 5 hermano. versículo 18. Adelante, tienen una objeción. Adelante, Diego. Él tiene que refutar mi argumentación, no puede tocar mi refutación. Para eso somos Eso 2 no minutos. eso no estaba en lo que acabamos de hablar, es que no me dijiste nada de eso. Yo puedo tocar todo. Estamos en el tiempo de refutación, ¿sí? Por favor, David, refute lo que Diego argumentó en sus 15 minutos, por favor. En ningún momento me dijeron eso. Yo arreglo eso, hermano, Diego. Permítame. ¿Cómo así? A Adelante, ver, Pac, por sí, favor. nada más para explicar. Yo no sé a quién se le ocurrió decir que la refutación es a la refutación. La refutación puede tocar todo, desde que se da la exposición hasta la refutación, porque es todo el tema de lo que llevan hablado. O sea, todo lo que llevan hablado se puede refutar. Por Permite, eso está Pat. la Bueno, vayan a YouTube, les recomiendo que vayan a Permítame. YouTube y vean los debates que hay para que vean cuáles son las refutaciones. Solo 20 segundos, 20 segundos. Sí. Lo que pasa es que él tiene ventaja sobre mí porque yo empecé. Él tiene ventaja. Pero y usted yo va a solo voy a finalizar. tener, pero solo voy a No, tener no, 2 minutos de yo finalizo. refutación. Entonces, yo no tengo esa ventaja de tocar también su refutación. Tengo desventaja, quiero que entienda eso. Va a tener 2 minutos de contrarrefutación. Por eso pusieron. Ok, Yo sé. el tiempo de David es refutar el argumento que Diego dio. En su contrarrefutación va a refutar Miren. lo que Diego refutó, ¿sí? Adelante, David. Miren, un momento, no me ordene. Mire, en ningún momento, en ninguno de los Soy debates que he tenido moderadora y académicos, simplemente le estoy pidiendo que por favor refute En- los argumentos que dio ¿puedo Diego, hablar? por favor. ¿Puedo hablar? Ya, ok. En ningún momento ni usted ni Diego sí me dijeron eso. Yo estoy acostumbrado a los debates en YouTube y en YouTube se toma, ¿por qué son académicos este tipo de debates y se puede tomar todo de la P a la PA, sin ningún tipo de problema y No estamos en TikTok, nadie. no estamos en YouTube. Claro, pero por eso, cuando me dijeron debate, asumí eso. Y nadie me dijo, por si acaso no puedes tocar. ¿Alguno de ustedes lo dijo en sincera verdad? ¿Me dijo alguien eso?
No, no, y la verdad es que, o sea, no es por defenderlo, ni mucho menos, pero lo que es justo, nosotros cuando debatimos, y desde siempre, los debates, desde que yo aprendí a moderar, siempre los debates era la refutación de todo. Alguien aquí se le ocurrió poner eso de que la refutación es a la refutación, y no es así. Si ustedes Sí, es van y así, Pat. estudian, Es así, Pat. bueno, yo le Es así. recomiendo, hermano Diego, que vaya a YouTube y vea, Lo que vea pasa los que debates de yo tengo Salvador, vea los desventaja. de Arnold, vea los de Paul No son de bajo Moody, nivel por si vea acaso. y va a ver que todos es la refutación a todo. De hecho, Es que hay debates yo tengo católicos, igual va a desventaja. ser lo Yo mismo. tengo desventaja. Yo tengo desventaja porque yo no voy a poder tocar mucho tiempo su refutación. Solo tengo 2 minutos. Quiero que entienda eso, por favor, entienda eso, que yo llevo desventaja porque él va a tener 10 minutos y yo solo voy a tener 2. Es Quiero que que así son entienda los eso. debates, o sea, Por eso así son los insisto. debates, hermano, o sea, así son los Pero hermana debates, Minerva, yo no hermana lo Minerva, puedo déjelo solucionar. ahí. Hermana Minerva, déjalo ahí. Yo pensé que tenía experiencia en debatir, pero no hay problema. No tienen Tranquilo. experiencia. Sí, por eso está refutación 10 minutos y contrarrefutación 2 minutos. Para hacer Minerva, no justo, se vale que 10 minutos. ¿Sí? no se vale que estés, o sea, haciendo eso de que déjelos, no saben esto, porque te estás viendo imparcial. Siempre se ha hecho así. Y Siempre tenemos que ser parcial. Ustedes lo han hecho así. Ustedes lo han hecho así, nosotros no. Yo ya tengo 3 años moderando. No pienso discutir con usted, ¿sí? Seamos justos, que David refute los 10 minutos y su Agarre Si somos justos, Hermano, usted ya no diga nada, hermano David, ya no diga Ok. nada, yo me encargo. Ya, hermano Diego, ya le aceptó que haga la refutación a todo, 10 minutos. Sí, claro. Y le voy a regresar el tiempo porque nada más llevan 28 segundos. Ok. 3, 2, 1, adelante. Ok, muchas gracias. Nuevamente, entonces, tenemos que ver, y en primer lugar no está debatiendo con un católico, ver el tema de pecado en singular simplemente por número o pecado en plural, es desconocer totalmente lo que Pablo habla acerca de la justificación, de la salvación y de cómo somos afectados tanto por el pecado como por los pecados. Y había hablado de cómo nosotros somos, cómo resolvemos ese problema, o en todo caso Dios lo resuelve para nosotros en cuanto al pecado y en cuanto a los pecados. ¿Cómo funciona para uno y cómo funciona para el otro? El hecho de traer un argumento tan somero de decir, es que es uno y aquí David ha cometido 3 o 4, bueno, pues es un gran problema que lastimosamente carece de conocimiento de las escrituras, ¿no? Mínimamente poder entender el lenguaje paulino para este tipo de cosas. Él tocó Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Si el hijo no puede llevar el pecado del padre, nosotros no podemos heredar la caída. El pecado, la naturaleza pecaminosa de Adán, cada uno nace limpio y solo responde por lo que hace, es lo que está diciendo. Aquí, lastimosamente, vemos un problema que está en este tipo de pelagianismo, ¿no? Lo que es culpa y lo que, por eso utilizó la palabra amartía, como traducción simple, sin entrar a qué es lo que significa en el lenguaje paulino. Amartia significa en singular pecado, que es algo que ya les mostré, y ustedes lo pueden leer, y lo mostré en Moisés, en el Pentateuco, lo mostré en los profetas, y lo mostré en Juan. No solo significa que es pecado en singular, significa que es pecado una condición natural que está en nosotros. ¿Ok? Romanos, en Ezequiel 18:20 dice que es una verdad jurídica que derriba a este tipo de problemas con el tema de la culpa federal, ¿no? Pero lastimosamente no está negando las consecuencias ontológicas, que es de lo que yo he venido a hablar. El hijo no es culpable del crimen de su padre, sí, pero sufre los efectos físicos y el entorno de dicho crimen. Eso es naturaleza. Y esto de naturaleza pecaminosa o pecado original pre-niceno es de lo que estamos hablando. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver esto en una analogía? Si una mujer embarazada consume alcohol, drogas de forma destructiva, el bebé nacerá con síndrome de abstinencia o con malformaciones físicas. Sufre las consecuencias, pero eso no significa que va a ser una persona necesariamente drogadita o bebedora, pero
ningún tribunal humano va a culpar a ese bebé del delito del que tiene su mamá, obviamente. De la misma manera, por causa de Adán, heredamos una naturaleza dañada y la muerte física como consecuencia, pero no su culpabilidad legal. Eso es lo que vemos. En 1 Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Si no me equivoco, tocó esto. Jesús afirma que el reino pertenece de forma general a los niños y Pablo pide que nosotros seamos como bebés en cuanto a la maldad. Si los niños nacieran con una naturaleza corrompida, Jesús no se compararía con ellos ni los usaría como en estándar para entrar al cielo. Inocente no es lo mismo que inmaculado. Ojo, inocente no es lo mismo que inmaculado. Se debe hacer la distinción teológica tajante que los niños son inocentes ante la ley de Dios en el sentido en que carecen de malicia deliberada e intención perversa consciente, pero no nacen inmaculados, que eso es lo que se viene a proponer. El único ser humano que nació inmaculado, libre de la herencia corrupta de la carne adámica, fue Jesucristo, ¿por virtud de qué? Del nacimiento virginal. Pero ha habido un error dentro de lo que se ha hablado, que en algún momento se puede ver en algún tipo de debate o diálogo para dar una cátedra específica sobre qué es biología 1 y qué es, cómo fue la concepción de Jesús. Después me habló de, a ver, déjenme ver, lo tengo por acá. Donde no hay ley, no se culpa del pecado, dice, ¿no? Romanos 5:13. Como los bebés no conocen la ley y no se les puede imputar el pecado, por lo tanto nacen completamente sin pecado, eso solo existe cuando hay una transgresión activa. Nuevamente, el pecado en singular es una condición que nosotros tenemos, que te obliga a, y en algún momento esta persona va a cometer pecados. ¿Por qué? Porque tiene esa naturaleza. Efectivamente, no se le va a culpar de los pecados que se haga, sino que van a ser, eso va a pasar mucho más adelante cuando ellos tengan la conciencia del bien y del mal que cada uno de los niños tiene. Entonces, en el contexto histórico de Romanos 5, el versículo de Romanos 5:14 destruye este argumento. El reino de la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, en realidad es eso lo que estamos viniendo a hablar en cuanto a naturaleza. ¿Qué es lo que nosotros podemos utilizar como naturaleza? Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, ¿qué? Por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. A menos que crean que la chancha o la puerca cambia de naturaleza y dicen que es hijo, no es hijo, luego es hijo, no es hijo, eso no pasa. Las naturalezas son una y punto. Si nosotros aquí en Efesios 2:3, que estamos demostrando que hay una naturaleza, la naturaleza humana es traspasada a cada uno. Nadie va a cambiar de naturalezas, nadie puede cambiar de naturalezas. El hecho de pensar eso en un sistema ontológico es ignorar totalmente la lógica, que lastimosamente la lógica nos las dejó Dios para que podamos hablar de una manera coherente. Cuando uno no conoce estos conceptos, habla cualquier disparate, como lo hemos podido ver. Entonces, de la naturaleza, cuando hablamos de naturaleza, estamos viendo que hay un cambio. La palabra aquí, en esta naturaleza, que es physis o physis, es una condición intrínseca de nosotros. Es constitucional y eso se hereda. Así como podemos heredar el color de ojos, los rasgos y todo por naturaleza, lo mismo pasa en este caso. Y eso lo está hablando Pablo otra vez en Efesios 2:3. Entonces, esto contrapone a que tengamos una conducta puramente adquirida por costumbre. Eso lastimosamente viene del evolucionismo, por eso dije que estábamos hablando de pelagianismo o de pensamientos contemporáneos. El evolucionismo, en cierto sentido, dicta que nosotros como sociedad vamos a ir creciendo en cómo tener nuestras reglas sociales. Pero eso nos da una moralidad muy subjetiva y que cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Y en torno a eso es lo que están proponiendo, que nosotros tenemos una inclinación a pecar. Pero en realidad, uno de los argumentos, que se llama el argumento moral, nos demuestra que Dios existe a través de este argumento moral, porque nosotros tenemos algo que, una moral objetiva. Esta moral objetiva es la que nosotros nos dice que nosotros hacemos las cosas mal, y por naturaleza es que nosotros hacemos mal las cosas. Entonces, la raza humana entera, por su condición carnal, post-adámica, está desalineada del propósito de Dios. En los adultos, esta physis caída fructifica de desobediencia activa y rebelión voluntaria, lo que desata la ira judicial de Dios.
En los infantes, la fisis caída está presente en forma de mortalidad y debilidad, pero el no haber operado rebelión consciente están amparados bajo el estado de inocencia y la gracia de la cruz. Nos dice que mueren las personas porque hay algo en el mundo que no sé qué, bla, 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 y que demos un texto que realmente acabamos de darle Efesios 2:3, pero le vamos a dar uno más que lo tenía por acá, a Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado, otra vez singular, ger amartia, la paga del pecado es muerte. Entonces, si alguien muere, niños, adultos, pequeños o lo que sea, la raza entera humana, muere a causa del pecado, ger amartia. ¿Qué dice el texto? Porque la paga del pecado es la muerte. Si ustedes, si yo, si cualquier niño muere en el vientre después del muerte, ¿es por qué? Porque tiene el pecado por paga, es la muerte. Eso está demostrando claramente que cada uno de los niños, lastimosamente, va a aparecer justamente por el pecado. 2 minutos. Ok, entonces no nos tenemos que olvidar de eso en relación a qué es el pecado y qué es lo que nos pedía. Nos dijo Corintios 7:14, claro, sobre las parejas, obviamente. En el contexto de Corintios, así rápidamente les voy a decir, en el contexto de Corintios, mucha gente tenía el problema de casarse con alguien que es o no creyente. Entonces, la palabra santificado, que significa apartado, no es lo mismo que inmaculado. Nuevamente, ahí tenemos un gran problema de comprensión lectora y que lastimosamente eso pasa porque uno, aunque puede leer mucha Biblia, lastimosamente no agarra y se enfoca en la Biblia para saber qué significa cada una de las palabras. Entonces, en ese sentido, cualquier persona, por estadística, la mitad de la población que tenga este problema va a tener un hijo santificado. Entonces significa que si vamos a utilizar esa lógica, si esa persona está casada con un ateo, ¿será que el ateo va a ser santificado para ser liberado? No, ni el hijo tampoco. Eso no tiene nada que ver, nada que ver con lo que estoy tratando de hablar de naturaleza. Muchas gracias. Gracias, hermano. 9 minutos con 50 segundos. Muchísimas gracias. Adelante, Minerva. Sí, muchas gracias, Pac. Bueno, hermanos, por favor, sigan compartiendo, sigan dando tac. Ya vamos ya culminamos con los 10 minutos de refutación. Vamos a entrar con los 2 minutos de contrarrefutación y después sigue las 3 preguntas. Compartan, denle tac, por favor, en los 4 slides, por favor, comenten con respeto, eviten ser silenciados. Hermano Diego, por favor, sus 2 minutos. 3, 2, 1. Muy bien, comienza su refutación. Dice, hay que estudiar, hay que leer, hay que escuchar. Bueno, por lo que estudio, por lo que leo, creo lo que creo. El problema cuando ustedes hacen teología de documentos extrabíblicos. Yo leo documentos extrabíblicos no para hacer teología, sino para corroborar que lo que creo sí es lo que se creía también en el primer siglo y segundo siglo. Habla mucho de Pelagio. Bueno, Señor, lo que pasa es que Pelagio creía que uno podía ser regenerado o alcanzar la gracia sin necesidad de una gracia especial. Siempre coincidimos en cosas con todo el mundo. Usted defiende a capa y espada la Trinidad, pero no por eso es católico, ¿verdad? Claro que no. Usted ahorita está defendiendo este pecado original y no por eso es católico. El hecho de que uno coincida con algunas cositas no quiere decir que uno sea pelagiano. Así que si hablamos de Pelagio, tenía muchos conceptos y uno de los conceptos que él creía que uno no necesitaba una gracia especial para entrar al reino de los cielos, que tú podías por tu propia cuenta. Así que si hablamos de Pelagio hay que hablar de todo. Muy bien, dice, hablando de disparates. Bueno, ¿quién estuvo hablando de disparates que no se le entendía nada? Leer y leer, eso le pasa por leer nada más, en vez de sacar sus propias conclusiones, sus propios estudios. ¿Por qué no refutó Mateo 19:14? Ni siquiera lo tocó, porque es irrefutable, siquiera lo tocó. Dice que 1 de Corintios capítulo 7 versículo 14, la palabra santificado no tiene. ¿Cómo se santificó entonces? Santificado, apartado, consagrado. ¿Cómo se santificó? ¿Cómo se consagró? Bueno, porque no tiene pecado. Eso aplica para una persona, alguien es santificado, por ejemplo, por la sangre de Cristo, cuando alguien cae en pecado. Entonces, ¿por qué no refutó mis argumentos de Ezequiel, Corintios, Mateo, Romanos, 1 Corintios, etcétera, etcétera? Se acabó los 2 minutos. Gracias, hermano Diego. Adelante, Pac. Gracias, Minerva. Hermano David, ¿está listo?
Claro. 3, 2, 1, adelante. Le voy a dejar el tiempo puesto, hermano, no lo voy a mover para que usted esté checando, para no interrumpirle, ¿sale? 3, 2, 1, adelante. Ok. Permítame Bueno, que me adelante. 3, espérenme porque ahora me está saliendo el memorama, espérenme, por favor. Ok, ya, gracias. Apóyennos con los tap, hermanos, por favor, amigos. 3, 2, 1, adelante. Ok, muchas gracias. Nuevamente. Bueno, sí, me había olvidado de meter el diccionario del 14 porque me ha parecido, porque me estaba acusando ahí de católico que si voy a utilizar ese texto para refutar a Jesús. No, dice, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con eso? Justamente mi tesis en todo esto, porque lastimosamente no la he escuchado, no la he entendido, que es lo más probable que no la haya entendido, es el hecho de que todos nacemos con el pecado, ya sea original, ancestral, como lo quieran ver. Pero les dije que en relación a eso, cuando llega la edad, la adultez, vamos a ser culpables de los pecados. ¿Ok? Cuando Jesús está utilizando a los niños ah, para mostrar que ellos pueden entrar al reino de los cielos, es justamente lo que yo estoy defendiendo. No tengo ningún tipo de problema con eso. ¿Por qué? Porque la causa de justificación que está en Romanos, léanlo, por favor, léanlo, que está en Romanos, habla de cómo nosotros podemos ser, cómo vamos a ser libertados ontológicamente del pecado en singular a través de la muerte en la cruz. Los niños que están, en este caso, no son culpables de los pecados. Ninguno es culpable de los pecados en plural, sino están llevando por naturaleza el pecado que les acabo de decir y que esto van a ser libertados. ¿Por qué? Cada uno de nosotros vamos a ser libertados del pecado. Es por eso que seguimos en este mundo pecando. ¿Cuándo va a pasar eso? La parucia. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Ahí dice claramente en Romanos cuándo es que va a pasar esto. Y que no lo lean, no lo entiendan, ese no es mi problema. Pero ahí lo dice claramente que vamos a ser libertados de esto. Ahora, si quiere que lo tomen, lo estoy tomando. Y tendría que explicar dónde, quién ha propuesto que porque Cristo nos perdonó, hemos perdido el pecado original. Eso no lo habla Romanos, no lo habla Pablo en ningún lado. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Nuevamente bienvenidos a aquellos que van entrando y que preguntan aquí en los diferentes lives cuál es el tema. El tema es el siguiente. ¿Todo mundo nace con pecado, sí o no? Ese es el tema. El hermano Diego dice que no nace con pecado o el pecado original, no sé cómo le quieran llamar. El hermano David él está defendiendo la postura que sí. Entonces, todos tenemos el pecado. Entonces, vamos a continuar. Para eso tienen 3 preguntas por cada uno de los debatientes. Van a tener 2 minutos para contestarlas y 2 minutos para refutarla. En esta ocasión le toca al hermano Diego. Te dejo el lugar, Minerva. Adelante. Creo que para la pregunta no hay tiempo, ¿verdad? No hay tiempo. Sí. Bueno, hermano Diego, le dejo formular su pregunta, su primera pregunta. Adelante. Muy bien. Pregunta David al texto. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este contexto está hablando, por supuesto, de una muerte espiritual, o sea, la muerte eterna. Pregunta, una persona que muere en pecado, sin haberse arrepentido, sin haber recibido a Cristo en el corazón, sin haber confesado a Cristo, ¿esta persona se salva, sí o no, y por qué? ¿Sí entendió la pregunta, hermano David? Sí, pero el Yo tema... entendí, pero el tema no es salvación. El tema, ajá. No, el tema... ya va a entender, tranquilo. Usted deja hacer pregunta, tranquilo. ¿No ha terminado Al la rato pregunta, termina. hermano? Pensé que... No, es que con la segunda pregunta él va a entender esto. Repito, estamos hablando del pecado. Estamos hablando de pecado, ¿ok? De pecado, no estoy hablando de pecado. De nacimiento. Déjeme hacer mi pregunta. Ya él responda como quiera, ¿ok? Si cree él que estoy tirando a la basura mi pregunta, es asunto mío. Pregunta, Romanos 6:23, en el contexto del pecado. Una persona que no aceptó a Cristo, que no recibió a Cristo,
muere en pecado, ¿se salva sí o no? Es que la pregunta no tiene lógica. La va a contestar, hermano, Déjame, porque déjame. estamos hablando del pecado de Sí, nacimiento, no de adulto. No te en las- preocupes, no te preocupes, no te preocupes. ¿La quiere contestar? Claro. Bueno, La acepta adelante. claro, Ok, claro, voy a no hay poner. ningún problema, no hay ningún problema. Mire, Y es pregunta orden- cerrada. no es pregunta cerrada. Bueno, dijo sí o no. Sí, La dijo sí. pregunta cerrada, dije, una persona que no aceptó a Cristo, no se arrepintió de su pecado, obviamente que no fue regenerado, ¿se salva sí o no? ¿Por qué? Ok, conteste sí o no. Ok, no, sí, respondo no, obviamente. ¿En qué sentido? Permítame para ponerle el tiempo. ¿Tu respuesta fue sí o no para tomarle tiempo? No. Ok, no. Entonces le doy 3, 2, 1, adelante. Ok, quiero que entiendan. Yo le voy a poner el tiempo. Estoy moderando a Diego, es el tiempo de Diego, pero si usted, vamos a ponerle el tiempo las dos para que no haya... Va a contestar David, pero está bien, Minerva. O sea, nada más va a contestar Sí, David. si No. usted gusta poner su tiempo, ponga la suya y yo pongo mi tiempo, ¿sí? Nada más, pues si sí o no, que responda y ya ponemos el tiempo. 3, 2, 1, adelante. Ok. Una persona que tiene pecado, muere en esto y nunca ha conocido a Cristo, ¿se salva o no se salva? No. La pregunta es totalmente ambigua, dice una persona y puedo tomarla la que yo quiera. En este caso estoy tomando la opción de una persona adulta que no ha recibido a Cristo. ¿Por qué? Porque obviamente para poder recibir a Cristo tienes que haber escuchado el Evangelio. Ahí lo dice en Efesios claramente cuál es el método de salvación. En un niño no aplica, ¿por qué? Porque la pregunta claramente está haber recibido a Cristo. En un niño no aplica, ¿por qué? Porque los niños no tienen ese conocimiento, no pueden aceptar, ni tienen el concepto de Dios. En el caso, yo estoy tomando en el caso del adulto por la pregunta que él hizo y esa persona no se va a salvar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nunca aceptó a Cristo. En el caso de los niños, como ya lo dije, ellos no son culpables de los pecados, ellos no son culpables de los pecados y por ende los niños, Dios obviamente los va a llevar a su gloria sin ningún tipo de problema. Como su pregunta ha sido ambigua, no hay ningún problema. Ahora, ¿cuál es el problema? Él quería utilizar la palabra pecado, no la ha entendido entre pecados, pecado, de ahí y de allá, para algún juego exegético que va a ser un poquito más adelante de una falacia, que es muy seguro que la va a hacer en la segunda pregunta, pero nuevamente estoy haciendo la aseveración, la aclaración del por qué no. Una persona que escucha de Cristo y no la acepta, muere y no se va a salvar. Una persona que es niño, que se le vas a hablar de Cristo, no te va a entender, así que no hay ningún problema con eso. Sí, esa persona sí se va a salvar en ese caso. ¿Cuál estoy tomando yo? La persona que ha escuchado de Cristo, ha hablado y tiene que llegar a un tema de salvación, como nos dice Efesios claramente a nosotros. Simple, gracias. Ok, tiempo, 1 minuto 45 segundos. Adelante, Minerva. Hermano Diego, tome sus 2 minutos. Vámonos. De acuerdo, muy de acuerdo con él. La paga del pecado es muerte. Una persona que no acepta a Cristo, que no es regenerado, no confiesa a Cristo, va a la condenación. De acuerdo, no voy a refutar nada. Ahí lo dejo. En la segunda pregunta se acabó el debate. Ok, muchas gracias por su participación. Adelante, Pat. Muy bien. Adelante, hermano David, con su primer pregunta, por favor. Ok. Según la escritura de Romanos 3:23 y de Romanos 5:12, ¿es la muerte física de un ser humano una consecuencia directa de la entrada del pecado en el mundo? ¿O existiría la muerte si el pecado nunca hubiera entrado? La repite de nuevo. Repite, por favor, otra vez. Repítala, por favor. Solo la pregunta, no los pasajes, solo la pregunta. ¿Es la muerte física de un ser humano una consecuencia directa de la entrada del pecado en el mundo? ¿O si no hubiese habido el pecado, nunca hubiera entrado? ¿Sí? Okay. Ok. Es pregunta abierta, le pones el tiempo, Minerva. Adelante. Ok. Pregunta él de Romanos capítulo 3, versículo 23 y Romanos 5:12. Muy bien. La de Romanos 3:23... muy bien, vamos. Dígame. Ya que es abierta la pregunta, es abierta. Romanos 6:23, no dije Romanos 3:23. Ah, ajá. Ok, 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ok. Ok.
De ambas cosas. Como es abierta la pregunta, le respondo de ambas cosas. Muerte física y también muerte espiritual. Muerte física aquí es para ¿Me todos. avisa cuánto le tome tiempo? Ya estoy corriendo. Ok. Muerte física, David, para todos. Absolutamente todo género humano, consecuencia de la desobediencia de Adán. Ahora, en sentido espiritual, para aquellos que pecan, que comienzan a practicar el pecado, Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Obviamente ahí está hablando de algo soteriológico, pero esto aplica para alguien que ya está cometiendo el pecado deliberadamente, con pleno conocimiento. Aplica. Ahora, lo primero que dije, nos afecta absolutamente a todos. Recuerda mi argumentación. Las consecuencias de la desobediencia de Adán nos afecta absolutamente a todos. Incluso los que ya hemos creído en Cristo, los que ya hemos confesado a Cristo, todavía nos enfermamos y un día vamos a morir si Cristo no viene. Entonces, ambas cosas. Tanto muerte física y muerte espiritual para aquellos que comienzan a pecar y no se arrepienten. Esa es la respuesta. Ok, muy bien. 1 minuto con 5 segundos. Entonces le dejo el lugar a Pac. Gracias. Bueno, David, ¿está listo para la refutación? 3, 2, 1, adelante. Como pregunté en relación a Romanos 6:23, la paga del pecado singular, que es lo que he venido a defender, que no lo entiendan, ya no es mi problema, simplemente estoy estableciendo mi punto y él aceptó que sí, ¿no? Porque no dije en relación a otro o lo que él piensa, sino en relación a los textos bíblicos. Y al haberlo aceptado, el debate acaba de terminar, porque aceptó que el pecado, por naturaleza, entró a este mundo y esto es lo que produce la muerte. No produce la muerte una inclinación. Ahí dice el pecado, clarito. 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Y si alguien muere, es porque el pecado ya está en esa persona. ¿Niños mueren? Efectivamente. Entonces el pecado es por naturaleza. Gracias. Muchas gracias. Solamente 52 segundos. Adelante, Minerva. Gracias, Pac. Adelante, hermano Diego, formule su segunda pregunta. Muy bien, mi primera pregunta fue, una persona que está en pecado y no acepta a Cristo, no es regenerado, ¿se salva o no se salva? Dijo que no, perfecto. Ya que Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, en la argumentación de David dice que todos nacemos en pecado. Él viene a defender eso. Una criatura de, 6 meses, que todavía no tiene conciencia, para David es un pecador, nació en pecado. Un bebé a los 6 meses, cuando muere, este bebé, ¿se va al cielo o al infierno? Ok. Entonces, la pregunta es, cuando un bebé muere, ¿se va al cielo o al infierno? Ok. Déjame le pongo el tiempo, hermano. 3, 2, 1, adelante. Ok. Gracias por la pregunta. Les dije que iba a venir. Yo no soy profeta, pero mira, sabía, por eso hice la distinción. Y les respondí antes de tiempo para que vean que me adelanté. Cuando él está viniendo, yo ya estoy 3, 4 veces delante de él, ¿no? Lastimosamente pierden su pregunta. Yo dije claramente que la pregunta es ambigua, persona simplemente dijo, y cuando dijo que no ha aceptado a Cristo, espera, estoy respondiendo a tu pregunta. Pat, tenía dos opciones y luego responda como quiera. Tenía que responder primero cielo o infierno y luego... Es verdad. Cielo, ahí agrégale... cielo. Ok, nuevamente. 3, como les 2, 1, adelante. Como les dije, nuevamente, cuando él utilizó la palabra persona, yo dije, como la pregunta es ambigua y no la especificó, estoy tomando una persona que escuchó de Cristo. ¿Quiénes pueden escuchar, entender y aceptar? Los adultos, ¿ok? ¿Quiénes no? Los bebés. ¿Y cómo hice la diferenciación? Dije que los adultos, si ese es el caso, y no escuchó acerca de Cristo, y bueno, escuchó acerca de Cristo y no aceptó, para abajo.
Los bebés, en otro caso dije, es en la misma pregunta, estoy respondiendo en relación a eso. Si no han escuchado de Cristo, no importa, ¿por qué? Porque ellos no tienen el concepto de Dios, a menos que Él crea como los ateos, que sí es así. Pero como no tienen concepto de Dios, ellos no son culpables. Y Él dijo una palabra que yo jamás utilicé en todo el debate, para que vean cómo mienten las personas. Jamás utilicé la palabra pecadores. ¿Ok? Así que ahí lo pueden retroceder en el video, en su pregunta número 2, Él dijo pecado. Yo jamás utilicé esa palabra. Dije la palabra que amartia es pecado en singular y amartiata en plural. Eso lo consumen las personas más adelante. Antes de eso, no. Y todos ellos van a ser, ¿qué? Liberados ontológicamente. ¿Cuándo? En la parusia. Y lo dije en mi argumentación. Así que esa pregunta no es que se termine el debate ni nada, pero él no quiso argumentar, no entendió lo que yo le dije en la primera pregunta. Así que lo que viene adelante es simplemente patada de ahogado. Tiempo. Muy bien. Muchas gracias. Adelante, Minerva. Muy bien, la respuesta de David fue cielo, ¿ok? Adelante, hermano Diego. ¿A qué vino David? ¿A qué vino? A perder su tiempo. El debate es: todos los seres humanos nacemos en pecado. Primera pregunta: la paga del pecado es muerte. ¿Estamos de acuerdo? La paga del pecado es muerte. Aquel que no se arrepiente, aquel que no pide perdón. Por eso los niños no nacen en pecado. Entonces, si nacen en pecado, ¿qué están haciendo los niños en el cielo si nacen en pecado? Usted vino a pelear con el viento, vino a pelear con un fantasma. ¿A qué vino a debatir? Usted vino a probar que todos nacemos en pecado. Romanos 3:23, Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero resulta que ahora no, ahora sí están en el cielo y estamos de acuerdo. Estamos súper de acuerdo. ¿Porque lo enseña Diego? No, porque Cristo lo dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Si los niños son pecadores, nacen en pecado, son pecadores, bueno, Cristo les hubiera perdonado los pecados y luego los hubiera bendecido. ¿A qué vino, señor David? ¿A qué vino? Se acabó. Gracias por participar. Será hasta la próxima. Muy bien, 1 minuto con 16 segundos. Culminamos con la segunda pregunta de Diego. Adelante, Pac. Muchas gracias. Hermano David, gracias. ¿Está listo para su pregunta? Adelante. Está apagado su micrófono, hermano. Adelante. Según Romanos 9:11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni el mal. Y Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Si un bebé recién nacido muere físicamente a los pocos días de nacer, y sabemos que según la Biblia, ese bebé no ha cometido ningún acto personal, amartiata, de malicia ni transgresión voluntaria, ¿por qué experimenta la muerte física? ¿Entendió la pregunta? ¿Lo digo? Sí, ok. Adelante, Minerva. Ok, le dejo 2 minutos. Me avisa cuando esté listo, por favor, hermano. Muy bien. La pregunta de David, basado en capítulo 9 de Romanos, versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal. Y luego lo asocia que ¿por qué mueren? Bueno, la respuesta está en 1 Corintios 15:21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Lo que dijimos en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Se acuerdan mi argumentación? La desobediencia de Adán nos vino a afectar a todos. En ese sentido, yo le dije, ¿se acuerda que le dije? Todavía nos enfermamos ahora, David. ¿Qué pasó? ¿Acaso la sangre de Cristo no nos ha perdonado? ¿Acaso la sangre de Cristo no nos ha regenerado? ¿Acaso el Espíritu Santo no ha hecho una obra de regeneración? Pero todavía seguimos sufriendo las consecuencias de ese pecado. Entonces, ¿por qué mueren los bebés? Por la consecuencia de la desobediencia de Adán. ¿Se acuerda que le dije? Las consecuencias nos afectan a todos. Aún estando en Cristo nos va a seguir afectando.
Porque ninguno de los cuatro que estamos aquí somos inmortales. Ninguno de los cuatro acá nos enferma. Todos nos enfermamos a pesar que tenemos a Cristo. Entonces las consecuencias sí nos afectan. Eso sí, a todos, sin excepción alguna. Muy bien, 1 minuto con 35 segundos. Adelante, Pat. Ok, muchas gracias. Listo, hermano, prenda su micrófono, por favor. Ya, 3, está prendido. 2, 1, adelante. Miren, hemos usado Romanos 9:11. Esto generalmente está en Deuteronomio 1:39, ¿no? Y Romanos 6:23. Estamos defendiendo la inocencia judicial del niño. Eso es lo que yo he dicho. Y lo he dicho en mi argumentación. En ningún momento he propuesto nuevamente que son pecadores. Si en algún momento ven en el video que yo he dicho que son pecadores, pues crucifíquenme. Pero si no lo he dicho, aprendan a no mentir. Eso es del diablo, porque las cosas del diablo quieren hacer, ¿no? En ningún momento yo estoy utilizando la palabra pecadores. Responde y dice, ¿por qué morimos? Nuevamente, leamos la escritura. En Romanos nos dice cómo Dios actúa frente al pecado y cómo Dios actúa frente a los pecados. Si no están leyendo la escritura y aún así están tratando de hacerse a los que enseñan, están enseñando mal. Porque lastimosamente ahí nos dice que del pecado singular, heramartia, somos liberados. ¿Por qué no morimos? Porque todavía no ha llegado Cristo. ¿Y cuándo va a ser esa liberación? En la parusia, ya lo dije, 2 veces, 3 veces. Que no la entiendan, es mi problema, señores. Ahora, si estamos defendiendo la responsabilidad judicial, muchas veces, de los infantes con estos textos, es justamente para blindar ese tipo de falacias que utilizan la mayoría de las personas que no conocen el tema. ¿Por qué? Porque entendemos que los niños no son responsables de los pecados, amartiata, sino tienen consecuencia del pecado, Romanos 6:23, y nuevamente la aceptó. No sé si no se da cuenta, y el debate otra vez terminó. Yo nunca vine a defender que los bebés no mueren, que los bebés no pecan. Yo vine a defender que todos nacemos en pecado, que es diferente a amartia, que no estamos diciendo que los niños amartiata. Muchas gracias. Adelante, Minerva. Gracias, Pac. Hermano Diego, su tercera y última pregunta, por favor. Muy bien, señor David, ya estamos en Cristo, ya hemos aceptado a Cristo. ¿Por qué aún vamos a morir y por qué aún nos enfermamos? Esa es la pregunta, fácil. ¿Ya? Okay. ¿Sí entendió la pregunta, David? Sí. Ok, entonces, ¿cuál es su respuesta? Adelante. Ok. Le pongo tiempo. En mi argumentación. Permítame. 3, 2, 1. Adelante. En mi argumentación, primera y segunda pregunta, respondí lo mismo que voy a responder ahora. No sé por qué siguen preguntando lo mismo. A ver, amartía, pecado, singular. Nuestro problema es ontológico, natural. Efesios ya lo hemos visto que es por naturaleza traspasada de hombre a hombre. ¿Cómo actúa Dios en relación a eso? Libertándonos del pecado. ¿Cuándo va a pasar eso? En la segunda venida de Cristo, no ahora. El que no sepa eso es porque nunca ha leído en su vida Romanos. A mí me han hecho leer 3 años Romanos para poder entender todo lo que decía ahí y hacer un estudio exegético de palabra por palabra, contexto por contexto y cómo estaba distribuida esa zona geográfica donde se está hablando. ¿Para qué? Para poder hablar esto con la naturalidad con la que le hago y no hacer presunciones tan infantiles. Ahora, los niños o todos nos enfermamos, ¿no? Porque nuestra condición natural es el pecado. Léanse Romanos 7. Lo que no quiero hacer, eso hago, dice Pablo. ¿Pablo habrá estado libre del pecado? No, ahí nos está diciendo que ese que les mostré,
en el Pentateuco, que les mostré con los profetas y que les mostré con Juan, aparte de Pablo, que es algo que está dentro de nosotros, un poder, y él mismo lo leyó en el Romanos 6:20, que es algo que nos esclaviza. La tendencia no te esclaviza algo, un poder, un yugo, y ese es el pecado, de lo que estamos hablando. Y él no lo entiende, no lo capta, eso lo tenemos, por eso seguimos enfermándonos. ¿Cuándo no va a pasar? Cuando venga Cristo. Ahora, en respecto a los pecados, amartiata, somos perdonados. Y eso lo dice Romanos nuevamente. Nuevamente les digo, léanse Romanos capítulo 1 al 5, versículo 17, y capítulo 5, versículo 18 Tiempo. al capítulo 8. Gracias. Muchísimas gracias. Adelante, Minerva. Gracias. Hermano Diego, 2 minutos. Muy bien. Consecuencia, ¿verdad? 3 años leyendo Romanos, pero creo que no ha entendido ni siquiera el versículo 12. Con que entienda el versículo 12, más que suficiente, David. No importa que no entienda todo el libro de Romanos, con que entienda el 12, punto. Por consecuencia de la desobediencia de Adán, la muerte pasó a todos los hombres, pero no el pecado. ¿Por qué seguimos muriendo y enfermándonos a pesar que nuestro pecado ya fue redimido? A menos que David crea que todavía no ha sido redimido de su pecado. A menos que él crea que todavía está el pecado original ahí. Claro que no, la sangre de Cristo ya nos limpió. Consecuencias. Es la misma dinámica con los bebés. ¿Por qué mueren los bebés si no tienen pecado? ¿Por qué mueren los bebés si se supone que nacieron inmaculados? Consecuencias. La desobediencia de Adán nos arrastró absolutamente a todos, y es algo que Dios dictaminó. Aún nosotros ahora que ya creímos en Cristo, ya hemos sido regenerados, ya hemos sido lavados, vamos a seguir sufriendo esas consecuencias, la muerte, la enfermedad y tantas cosas que pasan. Pues ojalá que el día de hoy entienda eso y ya deje de acusar a los bebés. Los católicos que lo hagan, son católicos, ¿qué se puede esperar de ellos? Pero de mis hermanos evangélicos, no, está serio la cosa. Gracias, que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Diego. 1 minuto con 29 segundos. Adelante, Pac. Muchas gracias. ¿Está listo, hermano David? Es la tercera y última pregunta. ¿Listo? Prenda su micrófono. Y adelante, puede hacerla. Ok. Nuevamente, según Romanos 6:23, Diego Sic. ¿Es el pecado que produce en un niño que muera, sí o no? Ok. Adelante, Minerva. La respuesta es el pecado de Adán, no el pecado del niño. El pecado de Adán. No dije eso. No dije eso. Tiene que contestar la pregunta. ¿Se acuerda? Lea el papel que me mandó. ¿Se acuerda? Que si uno no está meramente obligado, si uno cree que es una falacia lo que pregunta, usted puso sus condiciones y yo me acoplé. Sí. ¿Ok? Pero Usted ¿y puso dónde sus estaría condiciones. la falacia, hermano Diego? ¿Me puede decir dónde está la falacia? Porque él lo que va a querer que yo diga sí por el pecado del niño, no, por el pecado de Adán. Porque él está tratando de decir que por el pecado del niño es que muere. No, por el pecado del niño no. Por eso estoy diciendo por el pecado. Mi respuesta es por el pecado de Adán. Dale. Está bien. Bueno, pero la pregunta estaba especificada. Es el pecado que produce. No dice que el pecado contra el niño. Entonces, le cuento, ya David que me ya repita, aceptó, mejor, ¿sí? que me repita la pregunta. Sí, yo creo que no la entendió bien. Repítale la pregunta, hermano. Ok, dale. No dice que traía, que produce. Claro, según Romanos 6:23, el pecado produce la muerte en el niño. ¿En el niño? Claro. Te estoy preguntando directamente con lo que tú me dices. Me hablas de niños constantemente, yo no sé por qué, pero Ok. Soy moderadora. tu argumento. Sí, la misma respuesta. Yo pensé que no había incluido la palabra niños, pero lo incluyó. Sí, ok. ¿Cuento hasta 3 entonces? Sí, 3, 3, 2, 1. 2, 1, adelante, hermano. Ok, yo pensé que no había incluido la palabra niños, pero sí lo incluyó. Por eso dije por el pecado de Adán. Ok, es la respuesta. El pecado de Adán
afectó también a los niños, por eso hay niños que mueren a los 3 meses, 2 meses, 6 meses, no por el pecado del niño. ¿Qué pecado del niño? ¿Qué hizo el niño? Consecuencias de la desobediencia de Adán. Recuerde, ojalá hoy se lleve de memoria Romanos 5:12. Dice que por el pecado de uno entró la muerte al mundo, a los hombres, y por el pecado la muerte, dice que así, mire tan explícito está Romanos 5:12, así la muerte pasó a todos los hombres. Las consecuencias de Adán nos afectó a todos. ¿Se acuerda mi última pregunta? ¿Por qué seguimos muriendo si ya tenemos a Cristo? Ya no estamos en pecado, David. O a menos que usted crea que todavía está en pecado. Yo creo que ya no estoy en pecado, ya he sido redimido, ya he sido lavado, pero esa consecuencia todavía me va a afectar. Es la misma dinámica con los bebés. Mueren los bebés por la consecuencia de la desobediencia de Adán. Gracias. Muy bien, 1 minuto con 20 segundos. Adelante, Pac. Gracias. Hermano David, ¿está listo? Sí, sí. Ok. Manden un leoncito. Ya. Miren, 3, la pregunta fue 2, simple. 1. Adelante. Ya se quieren ir. La pregunta fue bien simple, ¿no? Yo en ningún momento dije, mira, se han escuchado toda mi exposición. El pecado en singular es naturaleza. ¿Ok? Y yo pregunté Romanos 6:23 y Romanos, en ese pedacito, habla amartia. De todo lo que yo expuse. A mí no me importa lo que él piense, pero yo estoy hablando de todo lo que yo expuse y por eso hice la pregunta. ¿Ok? Si el pecado, en este caso él lo dijo muy bien, de Adán afecta al niño, en ese sentido, el niño lleva la naturaleza del pecado de Adán. Por eso muere. ¿Entienden? Y yo no estoy hablando de pecados, de transgresiones, como él le entiende etimológicamente. Para él, pecado es transgredir. Él lo dijo. Ese es errar al blanco. En efecto, la palabra es así. Pero, si se dan cuenta, cuando leen bien Romanos, se van a dar cuenta de que hay una gran diferencia entre por qué Pablo utiliza amartia y amartiata. Son dos cosas distintas. Yo no le pregunté si amartiata el bebé y muere. Yo le pregunté amartia el bebé y muere. En ese sentido es la naturaleza, no es los pecados. Porque yo no he venido a defender que los niños son culpables de los pecados. Porque eso yo no le he venido a decir. Vean toda mi exposición un poquito más atrás. Y van a darse cuenta que le he preguntado y he rebotado toda mi argumentación y las 3 preguntas donde me las cedió por culpa del pecado en el mundo. Y eso, lastimosamente, está aquí, en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hijos. Y eso no lo vamos a poder hacer, a menos que él crea que hay algún texto bíblico que le diga que ha sido libertado del pecado hoy. No lo van a encontrar. Muchas gracias. Gracias, hermano David. 2 minutos con 1 segundo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a los dos. Básicamente terminamos el tiempo de preguntas. Solamente van a tener 2 minutos para hacer su conclusión y despedida. Entonces, ¿están listos? Te paso el lugar, Minerva. Adelante. Sí, bueno, pues le voy a dejar el lugar a Diego, hermano Diego, si se va a despedir, por favor. Amén. Adelante. Quiero hacer un comentario nada más. Siempre se aprende algo nuevo cada día. El día de hoy aprendí que hay 2 tipos de pecados. Uno de condenación y otro, pues quién sabe qué pecado, pero es pecado, ¿verdad? Es lo que yo aprendí hoy en esta noche. Hay 2 tipos de pecados. Uno que es para condenación, otro que no es para condenación. Pero bueno, saquen sus conclusiones. Que Dios les bendiga a todos. En primer lugar, le doy gracias al Dios Todopoderoso que nos da la vida, la salud. Gracias a David por la invitación. Gracias a Pat por la moderación. Los debates son así siempre. Va a haber un momento que se acalore, es normal, pero pues sin llegar a insultarnos. Hermana Minerva, muchas gracias. Que Dios la bendiga. A los que compartieron, a los 1300 que estuvimos acá, gracias. Que Dios les bendiga. A los que están del otro lado también, saludos. Como yo siempre digo, a los que nos aman y a los que no nos aman. Saludos. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Diego.
Pues igualmente muchas gracias por la invitación, gracias Pac, gracias David, a todos los hermanos, hermanas que compartieron, que dieron tac, muchas gracias, Dios les continúe bendiciendo, que pasen feliz noche. Pac, le dejo el tiempo. Muchas gracias, gracias Minerva. Mi hermano David, adelante, le pongo su tiempo, 2 minutos, 3, 2, 1, adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, nuevamente les invito a ver, voy a subir a YouTube este video para que vean cómo es que se ha hecho magistralmente la exposición en el sentido de hablar del pecado en singular y del pecado en plural, que está lastimosamente en la Biblia, ¿no? Y lastimosamente cuando se les conoce de Biblia, uno se sorprende. Yo les digo esto, hay mucha gente que cree que el fuego es magia por ignorancia, y eso lo vimos en Prometeo. En realidad, la Biblia está llena de conocimiento, llena de información, y nadie te debería meter el dedo a la boca. Lee, no me creas a mí, no le creas a Diego, no le creas a nadie. Lee tu Biblia, aprende, búscala exhaustivamente y vas a darte cuenta de que lo que se dijo acá, en realidad, había estado allá. ¿Ok? Un saludo enorme a mi esposa, a mi familia hermosa, a Nico, a Sami, que tal vez nos van a ver, y a mi esposa Carelia. Los amo mucho, gracias por este tiempo. A todos mis hermanos, Mancho, José, Paz, muchas gracias, Mari, a todos los hermanos de los Manchos, a Pedro, que han apoyado esto, a Flor, muchas gracias. Que Dios los bendiga mucho y bueno, nos vemos la próxima. Ok, 1 minuto con 15 segundos. Y bueno, pues no me resta nada más que agradecerles a cada uno de ustedes. Gracias por este debate. Como dicen, siempre va a haber un poco de diferencias en los debates. Es normal y no nos tomemos nada personal. Acuérdense que es un debate y siempre tiene que haber un detalle por ahí. Entonces, no lo tomen personal. Aquellos que dicen que me meto, soy moderadora. O sea, no estoy aquí nada más para tomar tiempo. Ellos pueden tomar su propio tiempo. Entonces, tanto Minerva y yo estamos como moderadoras y les pedimos por favor que nos respeten. Wilson, ¿te puedes tú ir a llorar a otro lado? Usted no sabe nada. Ok, muchísimas gracias. Bendiciones a todos. Los despido. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Hemos terminado el debate. Bendiciones. Hasta luego. Saludos. Bye. Hasta luego, Minerva. Gracias, hermanos. Gracias, Pastor Petty. Muchas gracias por acompañar. Marquitos de aquí de Bolivia. Gracias, Manchos. Gracias, mi hermano gracias David. A todos ustedes. Voy a cerrar aquí para pasarnos para allá, hermano David. Ahorita lo voy a silenciar nada más para agradecerles aquí. Gracias a todos mis hermanos. Bendiciones, mi hermano Crudy. Muchas gracias a todos los que me han seguido. A Aníbal, a Saulo de Tarso. Gracias, Pastor Petty. Marquitos, Mancho, muchas gracias. He estado viendo, si no me hubiese acordado, de Corintios. Kat Zapata, Cristina o Cristiana, El Balazo, Jorge Luis Toba, muchas gracias a todos los que ustedes han visto esto. Espero que a Ex Católico de Martín, gracias. A la cruda, a la hermana Florecita Barca, a Siguen los Manchos, Mónica, Pastor Solado, bendiciones. Orlando, nuevamente Mancho, Papa, gracias, Papa Nicolau, Jaime, Ramiro Huck, Rich Evangelista Omar, Apóstol Santiago, El Recarte, Cefas, saludos Cefas, a mi esposa amada Iga Care, Julio Mateo, Chicha Models, Iván, Sandra Guillén, David Reynoso, Peter, Chilvi, saludos, Doctor Sainz, Henry, Lía, Inés María Arturo, el albañil, Jordi Barber, Guillermo Muñoz, Eliseo Rivera Bruno, Natalio Tomás, Chico Veloz, Vini Soldado, Bianca, Alexa y a todos ustedes, muchas gracias. Ahorita los voy a subir, que se vaya la Pat. La vamos a votar, padre, de entrada. Gracias, padre. Nos vemos. Bendiciones. Ahorita vamos a seguir acá. Ay, sabe el Mancho.